Muy buenos días, queridos hermanos. Llegamos al último capítulo del libro de Josué, capítulo 24. Repasando todo este libro, vemos lo que Dios hizo a través de Josué, llevando a su pueblo a la tierra que Él les había prometido, ¿no? Y vemos allí en este capítulo el versículo primero que dice: reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem, y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y el versículo 14, para abreviar, dice: entonces Josué, pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado de Egipto, y servirle a Jehová. Y el versículo 31 dice: y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho en Israel, por Israel. Vemos aquí la última reunión de Josué con el pueblo de Israel. Josué, el anciano, guía del pueblo de Israel, consciente de que le quedaba poca vida y conociendo la frágil fe del pueblo de dejarse llevar a la idolatría por los pueblos paganos que lo rodeaban, deseaba aprovechar esta última oportunidad para advertirles del peligro y consecuencia de desobedecer y no amar a Dios. Josué reunió a todas las tribus de Israel en Siquem, muy cerca, casi en medio de los montes de Gerizim y Ebal, y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Esta frase parece indicar que habían llevado el arca de Dios, símbolo de la presencia de Dios. Y aquí Josué comienza a recordarles la historia de cómo Dios se propuso crear un pueblo que fuese santo, apartado para Dios, que conociese al Dios Todopoderoso y aprendiera a amarle y a obedecerle. Josué va a mencionar los hechos principales que han dejado una profunda huella en la vida del pueblo elegido. Es una historia prodigiosa y única que narra en forma ordenada y sintética, única en la historia del mundo. La Biblia la menciona muchas veces, allí en los Salmos, Hebreos, en muchos libros más, esta historia tan preciosa de lo que Dios hizo para con su pueblo Israel. Y comienza con el llamamiento de Abraham, que vivía con otros familiares en Harán, un pueblo al norte de la Mesopotamia, que servían a dioses extraños. Dios lo lleva por la tierra de Canaán y aumenta su descendencia. Y dice: y le di a Isaac di a Jacob, quien con toda su familia desciende a Egipto. Luego de 430 años de esclavitud, Dios envía a Moisés y a Aarón, e hirió a Egipto con las plagas, y después lo saqué. Narran el éxodo y el milagro del cruce del Mar Rojo, el castigo a Egipto, y vuestros ojos, dice, vieron lo que hice en Egipto. Después estuvieron muchos años en el desierto. Detalle de cómo Dios les da la victoria sobre los reyes de los amorreos al este de Jordán y les entrega las tierras de ellos. Les recuerda cómo Dios los protegió de la alianza entre Balac y Balaam. Allí lo tenemos en Números capítulo 22, versículo 24. El cruce de Jordán y cómo Dios luchó con ellos para darles la victoria y comenzar a poseer la tierra prometida. Y dice el versículo 12: y envió delante de vosotros tábanos, avispas, que suelen ser muy numerosos y agresivas, y os di las tierras y las ciudades por las cuales nada trabajaste, y las viñas y olivares que no plantaste y coméis. La historia del pueblo de Israel tenía que hacerles ver
que ellos estaban en las manos de Dios, que solo deseaba el bienestar espiritual y moral de todos ellos. Pero Josué se da cuenta de que parecían estar ciegos y sordos. Por esto en el versículo 14 les dice: ahora, en una forma imperativa y urgente, temed a Jehová y servirles con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres en Harán y en Egipto, y servirle a Jehová. Debían recordar que Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. También nosotros, hermanos, debemos recordar esto. Dios debe estar en el primer lugar en nuestras vidas. Allí el apóstol Santiago, en la carta de Santiago, el capítulo 4, dice el versículo 4: ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pues Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Que el Señor nos ayude a poder recordar que Dios es celoso y Él nos ha dado de su Espíritu y Él quiere que nosotros lo llenemos, ese Espíritu Santo que Él nos ha dado, nos llenemos con su presencia, con su palabra y la comunión íntima con Él. Y en las palabras finales allí, del versículo 15 al 33, tenemos las exhortaciones finales de Josué. Josué, después de recordarles todo lo que Dios hizo por ellos, ahora los apremia. Les exige a que tomen una decisión, si van a servir a Dios en verdad o si van a seguir a los dioses falsos, como lo hicieron sus antepasados, o a los dioses de los amorreos. Pero Josué, un hombre virtuoso que consagró su vida para servir a Dios, les dice con firmeza: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. El pueblo respondió con aparente firmeza: nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Josué desconfía del aparente entusiasmo hecho apresuradamente, sabiendo que muchos tenían cosas ocultas, tal vez pequeñas estatuas de dioses de los paganos, y les advierte: no podéis servir a Jehová, porque Él es el Dios santo y Dios celoso, no soportará nuestras rebeliones y nuestros pecados. Una severa advertencia. El pueblo respondió: no, sí, sino que a Jehová serviremos. Vuelven a repetir este compromiso. Josué les reitera que ya ahora debían quitar los dioses ajenos que están entre vosotros. E inclinad, dice, vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. De Josué aprendemos a ser prudentes, no tomar compromisos a la ligera, ni arrastrar a otros a hacerlo. Vemos con el pueblo, con este pueblo que dijo: sí, serviremos a Jehová, pero después hicieron lo que quisieron. Ellos estaban arraigados a la idolatría, a cosas que realmente desviaban el compromiso con Dios. Y cuántas veces tenemos de esta manera, vemos en nuestras iglesias, por aparentes necesidades urgentes se suele dar responsabilidades a hermanos nuevos en la fe o a otros que no han crecido espiritualmente y que pueden terminar fracasados o irse de la iglesia. Josué hizo pacto el mismo día con el pueblo y les dio estatuto y leyes sin siquiera. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra la levantó allí junto al santuario de Jehová. Y Josué dijo a todo el pueblo: he aquí, esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra ustedes, para que no mintáis contra vuestro Dios. El versículo 29 y 30 narran la muerte de Josué, los 110 años y el sitio donde lo sepultaron. Y el versículo 31 vemos: y sirvió Israel a Jehová
todo el tiempo de Josué, todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Lamentablemente, las generaciones siguientes no siguieron el ejemplo de los que fue del ejemplo de los que fueron fieles a Dios, cumpliendo sus mandamientos. Ya en el libro de Jueces, el capítulo 3, versículo 11 dice: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baal. Y termina tiempo después con la deportación a Babilonia. Dios es un juez justo, mis queridos hermanos. Josué nos deja un ejemplo de un hombre de fe, de íntima comunión con Dios, que conocía el poder de la oración a Dios, que consagró su vida al servicio de Dios y la preocupación por mantener unido al pueblo de Dios. Allí el apóstol Pablo, en la carta de los Romanos, el capítulo 12, puede decir estas preciosas palabras: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hemos consagrado nuestra vida al Señor, nos preocupamos en mantener la unidad en el cuerpo de Cristo, en la fe, y ayudamos a otros hermanos a desarrollar los dones y talentos. Que el Señor nos ayude a imitar a este grande hombre de fe, grande hombre que consagró su vida al servicio de Dios y pudo experimentar que fue un hombre, pudimos experimentar que un hombre de fe, que tuvo una íntima comunión con Dios y pudo realmente experimentar en la oración el poder para poder llevar a este pueblo adelante, y que consagró su vida al servicio de Dios. El Señor nos ayude a nosotros también a imitar de estos grandes hombres de Dios, ejemplos preciosos para poder llevar su obra adelante y que nuestras vidas reflejen esa obra preciosa que Él ha hecho en nosotros, sacándonos de la inmundicia del pecado para caminar íntegramente tomados de la mano de Dios. Que el Señor nos bendiga.